conceptuales 1 y 2, porque al final de cuentas no sé en qué sección está usted, si está en todas las secciones, si usted solo administra grupos o qué, pero sí le quiero comentar que a partir del día martes solo yo voy a enviar información a este grupo porque para eso es. Entonces yo al chat les voy a enviar sus guías y el tema que tengamos, ¿verdad? Pero si en caso hay algún problema, mejor con ustedes sección E, me dedico solo al Classroom y ustedes de ahí bajan sus materiales, ¿les parece? Bueno, empecemos con el tema del patrimonio. El tema del patrimonio de alguna manera lo hemos estado viendo en clases anteriores. De hecho, en el curso de Derecho Civil vimos 2 patrimonios específicos ahí, con figuras relacionadas con el derecho de familia, precisamente. ¿Quién recuerda esas instituciones? Vamos a ver, ya aprobaron Civil 1. ¿Qué instituciones de Civil 1 vimos relacionadas con patrimonio? ¿Qué pasó? Hay 167, 61 personas, para que se me durmieron en un ratito. Hay 161 personas conectadas aquí en la sección E. Parece que están dormiditos. Atención, por favor. Licenciada, ¿sería la institución del matrimonio? Relacionadas con el patrimonio. Hasta nombre tienen específico. ¿No recuerdan? La familia, licenciada. No. 2 El temas. registro de propiedad. El régimen económico, licenciada. Ahí está, Ian. Muchas gracias, Ian. Estás poniendo atención, qué bueno. Gracias. El régimen económico del matrimonio se refiere al patrimonio precisamente, precisamente va a regir el patrimonio conyugal dependiendo del régimen económico que adopte para su matrimonio. Ahora, Ronaldo José, ¿qué me ibas a decir? ¿O me vas a decir? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Es similar a las capitulaciones, ¿verdad? La separación absoluta, comunidad gananciales. Pues las capitulaciones son pactos, ¿verdad? Que otorgan. Y los regímenes son aparte. Tienen relación, perfecto. Sí, pero no tienen equivocado. Esa parte. El patrimonio familiar también, licenciada. Gracias, Ian. Muy amable. Gracias, Ian. Muy bien. Felicito públicamente a Ian. Él acertadamente ha dado las respuestas. En primer lugar, tenemos el régimen económico del matrimonio que va a regir el patrimonio conyugal en virtud del régimen económico que adopten los cónyuges para su matrimonio. ¿Por qué? Porque dependiendo del régimen económico que adopten los cónyuges, así van a liquidar su patrimonio conyugal. Ahí quería llegar. Ya vimos entonces el patrimonio conyugal a través de 3 regímenes económicos. Además, las capitulaciones, ¿verdad? Que ya son propiamente los pactos que otorgan los contrayentes eligiendo un régimen económico del matrimonio. Entonces, ¿qué sucede con ese patrimonio conyugal? A la hora de querer disolver el matrimonio, todo eso dependerá del régimen económico que hayan adoptado para el mismo, ¿verdad? Y entonces, no olviden que es uno de los efectos de la disolución del matrimonio a través del divorcio, la liquidación del patrimonio conyugal. De hecho, cuando se presenta la solicitud a los tribunales de familia, especialmente aquellos que tienen competencia específica para los divorcios voluntarios, ahí se hace constar también, o se relata, mejor dicho, los bienes que adquirieron y en qué forma queda liquidado el patrimonio conyugal. Pero eso se supone que ya lo vimos, se supone que ya todos aprobaron y estoy segura que aprobaron con 100, ¿verdad? Pero aquí vemos la consecuencia, aquí es donde vemos la deficiencia de este sistema para impartir clases y para recibir clases. Por eso yo insisto en todas las oportunidades en que deben de leer.
pero yo sé que a la mayoría no les gusta. Yo sé que varios vienen ahí maltratándome y todo, porque les digo, lean su código. Miren, las guías, si no las quieren leer, no las ocupen. Ahí hay tantos libros en el programa que se les sugiere y que ustedes deben de tener para ir estudiando, pero vean las consecuencias. No saben el régimen económico del matrimonio, si es algo delicado, especialmente ahorita que empezamos con el tema del patrimonio. Ian dijo otra institución que vimos la vez pasada, y es el patrimonio familiar. El patrimonio familiar también es un patrimonio, ¿verdad? Pero tiene características muy especiales, tiene un procedimiento para su constitución y sus objetivos son exclusivos. ¿Qué pretende el patrimonio familiar? Proteger y ayudar al sostenimiento de una familia, ¿verdad? Y para eso tiene que agotarse el procedimiento para su constitución en la vía voluntaria, ya sea en forma judicial o en forma extrajudicial que se realiza ante notario. Recuerden que hay un monto máximo para el momento de su constitución, que son 100,000 quetzales. Pero repito, protección del hogar y sostenimiento de la familia son sus objetivos específicos. Además, como les decía, tiene sus características especiales porque los bienes que se constituyen patrimonio familiar son inalienables y no se pueden gravar a excepción de la servidumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con su objetivo específico, sus objetivos específicos. Ya entendiendo el tema del patrimonio y su relación con dos figuras que ya estudiamos en Derecho Civil 1 y que ya vimos, inclusive, recuerdan cuando vimos los atributos de la persona. Eso fue de los primeros temas que estudiamos el semestre pasado. El patrimonio es uno, ¿verdad? Es el nombre, el estado civil, la capacidad. ¿Se recuerdan de eso? Yo espero que sí se recuerden. Dimas ya sacó tu carita. Pues cuando hablamos de patrimonio, mucho gusto. Y también miro la carita de Karen Lorena Marroquín. Cuando hablamos del patrimonio, compañeros, nos referimos a un conjunto, a una universalidad de bienes y derechos. Fíjense que les estoy haciendo énfasis en la universalidad de derecho, en el conjunto. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver sus elementos. Cuando hablamos de un conjunto de bienes, derechos, obligaciones, bienvenida, Auri, que son susceptibles de ser estimados económicamente, es decir, que tienen un precio, estamos refiriéndonos a todos esos bienes, derechos y obligaciones que puedan ser incluidos en un patrimonio, ¿ya? Tenemos en nuestra primera columna de la guía conceptual número 1, ahí la tienen. Fíjense, vean la primera definición. ¿Quieres leerla, Karen, por favor? Sí, licenciada, buenas noches. Definición sería conjunto de relaciones jurídicas. ¿Esa parte? Sí, esa parte. Es que como esa definición ya dos. Gracias, Karen. Muy bien, dice conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona y son susceptibles de estimación pecuniaria. Y se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona apreciables en dinero. Marcel Raniol. Muchísimas gracias. Que te leíste las dos de una vez. Gracias, acá. Pero entonces en las dos definiciones que estamos hablando de conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas, porque el activo y el pasivo son elementos que integran el patrimonio, ¿verdad? Que pertenecen a una persona. Esa persona puede ser individual o también puede ser jurídica. Pero aquí viene la parte más importante, porque no solo son bienes de derechos. La parte más importante es que son susceptibles de estimación pecuniaria. Esta definición es del maestro Castanto Beña.
Pero Marcel Planteó y otros especialistas nos vuelven a hacer énfasis en el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona apreciables en dinero. Vean cómo esas dos definiciones, si ustedes se van a investigar más, todos van a coincidir en que todos esos bienes, derechos y obligaciones deben tener un valor económico, deben ser evaluados monetariamente, deben de tener un precio y deben ser apreciables en dinero, deben de tener estimación pecuniaria, repito. De tal manera que si no tienen un precio, un valor económico, una estimación pecuniaria, podrán ser derechos, pero no podrán incluirse dentro del patrimonio. Pensemos ahora en ejemplos. ¿Cuáles podrían ser esos derechos que no tienen un valor económico y que no podemos incluir dentro del patrimonio? A ver, me piden la palabra y en orden se la doy. Levantando la mano, Evelyn, Daniela. Licenciada, ahí podría ingresar los sentimientos. Ese es un derecho, los sentimientos. Estamos hablando de derechos. Vamos a ver Cristian Villaga y luego Luis Felipe Marroquín. Abra su cámara, por favor. Primero, primero Cristian y luego tú, Luis Felipe. Vamos, Cristian. Ok, un derecho de identidad y de pertenencia. Ese es un derecho jurídico. Puede ser una condición humana, sí, porque tenemos derecho a la identidad, ya sea mestiza, por ejemplo, maya, a eso voy. A eso vas, porque estamos hablando de relaciones jurídicas. Vamos, Luis Felipe, por favor. Estamos hablando de relaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del derecho. Ustedes están estudiando derecho, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando de relaciones jurídicas. Vamos, Luis Felipe. ¿Qué derechos? ¿Cuál es tu ejemplo mejor? El nombre. Ejemplo, el nombre de No, el nombre que no tiene derecho. El nombre. ¿Se recuerdan ustedes, para los que fueron mis alumnos, que el nombre son atributos de la persona? ¿Se recuerdan cuando vimos los atributos? Esos son los primeros temas que vimos en Civil 1. Sin embargo, pues el derecho a tener un nombre tiene un valor económico, pero eso es un atributo, ¿verdad? Por eso se olviden que ustedes ya aprobaron sus cursos de introducción al derecho 1 y de introducción al derecho 2. A ver, Nelma, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches, derecho a la derecho a la alimentación y a la vivienda. Derecho a ser alimentado y a la vivienda, sí puede ser un derecho, pero la vivienda tiene un precio, ¿verdad? Sí. Vale. La alimentación también. El derecho de alimento no, pero la comida sí tiene un precio. Tenemos que pensar en bienes o derechos que no tienen un valor económico. Yo creo que a estas alturas, les voy a dar una pista, ya leyeron su constitución política. A ver, Joseph, Emanuel y luego Diana. ¿Qué tal, Italia? Buenas noches. Tal vez la servidumbre de paz. Ese es un derecho real, Joseph. Estamos hablando de derechos que no tengan valor económico. Ya Paula le está escribiendo aquí la seguridad, Cristian la libertad, Celia habla de la seguridad, Cristian la discreción. Gracias, por lo menos uno siente que la Constitución, el derecho al trabajo, que también es una obligación, veamos, es un derecho y es una obligación. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho de buen paro, el derecho a emisión del pensamiento, el derecho a la justicia. Miren todos los derechos que hay que no se pueden incluir dentro
patrimonio, porque la justicia no tiene un precio, ¿verdad? Porque la libre elección del pensamiento tampoco. El derecho a la vida. Ustedes pueden dar un precio a su vida. El derecho a la libertad, el derecho a libre locomoción, el derecho a la defensa, el derecho a ser elegible, el derecho a ser electo, el derecho al voto, ¿verdad? Entonces me complace que hay que poner atención. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo ejemplos de personas de derechos que no tienen ningún valor económico. Entonces, el tema de la libertad, el tema del derecho a la defensa, el derecho a la defensa, el derecho a la libre visión del pensamiento, todos esos derechos no lo podemos inscribir en el patrimonio porque no tienen un precio. ¿Ya? Diana nos está tocando aquí en Marisol. Diana Marisol nos está así. No, licenciada, ya para seguir el derecho a la vida, la educación, pero ya no mis compañeros. Yo también ya lo estoy repitiendo. Entonces, el derecho a la vida, el derecho de locomoción, el derecho a la libertad, ¿verdad? El derecho de asociación, por ejemplo, son derechos que no tienen un valor en precio. Perdón, no pueden ser valoradas económicamente hablando. No tienen un reflejo monetario, dinerario. No, pero son derechos, ¿verdad? Por eso les recuerdo, estamos estudiando de derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué bienes, qué derechos y qué obligaciones? Porque fíjense que el patrimonio está conformado por un activo y un pasivo. Vean ahí siempre su guía 1, ese es el atributo, Carlos. En la tercera columna tenemos que el patrimonio se integra con 12 elementos. Un activo y un pasivo. ¿Qué incluimos en el activo? Pues ahí se encuentran los bienes y derechos. Y dentro del pasivo, pues las cargas, las obligaciones o deudas, ¿verdad? Cargas, obligaciones o deudas, pero siempre subrayen ahí, siempre y cuando todas sean apreciadas en dinero. Si no tiene un precio económico, monetariamente hablando, o apreciado, puede ser apreciado en dinero, no es para él. Si no tiene ese precio económico, ese elemento fundamental, no es parte del patrimonio, puede ser derecho. ¿Acaso la libertad no es un derecho? ¿Acaso el debido proceso es derecho al debido proceso no es un derecho? ¿Acaso el derecho a la defensa no es un derecho? Todos son derechos y constitucionalmente los tenemos regulados más hasta en los instrumentos de derechos humanos ahí está. Entonces, tanto el activo como el pasivo también están integrados por elementos personales y por elementos reales. Vamos a pensar entonces ahora en los bienes, derechos y obligaciones que sí forman parte del patrimonio, porque tienen un valor. Económicamente hablando, todos tienen valor. Aquí debe ser precio, económicamente hablando, monetariamente hablando, apreciable el dinero, etc. ¿Cuáles son esos bienes, derechos y obligaciones que podemos incluir en el patrimonio entonces? A ver. ¿Qué pasó? Hay 174 personas ahí. La vivienda, eso es incluido en el patrimonio. El domicilio, ¿cuánto cuesta tu domicilio, Ricardo? Las propiedades, ¿qué propiedades? Mercancías, inmuebles, muy bien. Cuentas bancarias, vehículos, el domicilio, un atributo, ¿cuánto cuesta tu domicilio? El derecho al trabajo se puede incluir dentro del patrimonio. ¿Cuánto cuesta tu derecho al trabajo? Menaje de casa, incluir una compañera de menaje de casa, sí, porque son todos aquellos que tienen inmuebles para el servicio de una familia, es decir, de propiedades, no sé sobre qué propiedades,
Deudas hipotecas, licenciada. La hipoteca es un derecho real de garantía si se incluye dentro del patrimonio del pasivo, porque es una carga, es un trabajo, ¿verdad? Los alimentos, el derecho a alimentos, ¿cuánto cuesta? El derecho que tienes a ser alimentado, ¿cuánto cuesta? Una cosa es el derecho a ser alimentado y otra la pensión alimenticia, que se están confundiendo acá. También ya lo... ¿Qué pensión? La pensión, ¿qué pensión se puede incluir dentro del patrimonio? Porque ahorita estamos pensando en bienes que pueden ser incluidas en el patrimonio. Los fondos de seguros, las mascotas, ¿tienen precios en mascotas? Sí, ahora sí. Ahora sí, los perritos, los gatitos. Entonces, los semovientes, las vacas, los gallos, todos esos semovientes que colaboran en el trabajo, también tienen un precio, ¿verdad? Por eso hay venta de ganado. Las cuentas monetarias, muy bien. Los negocios lícitos, ¿verdad? Porque si tu negocio va a ser de vende cocaína, Dios guarde, eso no va a incluir el patrimonio, sino el código penal, porque es un delito. ¿Y qué pasó? Licenciada, bueno, en el caso de lo que estamos hablando del patrimonio, se podría también decir que el patrimonio, pues como usted lo dijo, se divide en activo y pasivo, y la totalidad de los, bueno, es para los contadores, ¿verdad? La totalidad de los activos menos los pasivos es igual al patrimonio. Eso es de cajón. En este caso yo creo que cuando hablamos de los activos estamos hablando de los bienes muebles, inmuebles y todo lo que está por comprarse, ¿verdad? En el caso de por ejemplo, tu salario, tus honorarios, tus regalías en alguna sociedad, todos esos ingresos es tu activo, ¿verdad? Sí, y lo incluimos entre el patrimonio, al igual que las deudas o todo lo que esté en contra de. ¿Cómo así en contra de? En contra del activo, ¿verdad? En este caso el pasivo. Deudas y obligaciones contraídas o por contraer, en el caso. Exacto. El pago de tus tarjetas de crédito, el pago de tu moto, el pago de tu vehículo, el pago del impuesto del IVA, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Todas esas son deudas, ¿verdad? Son obligaciones que son apreciadas monetariamente, el pago de tu seguro de vida, todo eso es pasivo y es parte de tu patrimonio. En cuanto al patrimonio, también tenemos que tanto el activo como el pasivo se integran por derechos reales y por derechos personales. Ustedes hasta este cuarto semestre ya han estudiado derechos personales. Ahora es que vamos a empezar con los derechos reales, en virtud que va a ser objeto de estudio todo el libro segundo del Código Civil. ¿Y cómo se llama? De los bienes, de la propiedad y demás de derechos reales. Bueno, ¿qué es un derecho personal entonces? ...174 personas, no están dormiditos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los que sí les veo la carita no están dormiditos, como Karen y como Dimas. Tampoco. El derecho a la vida. Perdón. El derecho a la vida. ¿Está o no dentro del patrimonio? No se te oye, ver. El derecho a la vida está dentro o por fuera del patrimonio. Licenciada, perdone. No sé, pero En este caso puede ser las deudas adquiridas, las tarjetas de crédito. bueno, fíjense pues, primero hicimos la ejemplificación de los derechos que pueden incluirse dentro del patrimonio y los que no se pueden incluir en el patrimonio. Yo creo que de tanto repetirlo ya tenemos claro que todos aquellos que no tienen un precio, un valor económico, no se pueden
un patrimonio. El derecho a la vida no se puede incluir en el patrimonio. ¿Cuánto cuesta tu vida? ¿O vendes tu vida? No sé. Bueno, eso está fuera del patrimonio. Ahora bien, les comentaba que ustedes hasta este cuarto semestre han visto los derechos personales. Yo quiero que alguien de ustedes me diga que es un derecho personal. Porque ya es semestre, ¿verdad? Vamos, Ian, y después... Decían los derechos personales. Yo creo, yo había leído, no sé si estoy en lo correcto, pero sabía que era una facultad por encima del poder y era como que el poder era como la facultad de exigir, ¿no? Ahí sí, poder no, ¿verdad? No es poder, sino es una facultad de exigir a un deudor el cobro de algún... Pero el derecho personal no se refiere solo a deudas. Perdón. Yo lo voy a completar aquí. Cuando hablamos de un derecho personal, estamos hablando de relación jurídica entre dos sujetos, entre dos personas, entre un sujeto activo y un pasivo, en donde el sujeto activo es un acreedor y el sujeto pasivo un deudor. No siempre van a ser deudas, pero sí hay una relación jurídica entre un sujeto activo y un pasivo. Por ejemplo, si hablamos de un contrato de compra-venta, hay un vendedor y hay un comprador. Si hablamos del derecho a ser alimentado, hablamos de un alimentista y de alguien que tiene, de un alimentante, la obligación de proporcionar los alimentos. Lo mismo en un contrato de mutuo, en donde una persona otorga una cantidad de dinero, sujeto activo, y el otro está obligado a pagarlo, sujeto pasivo. Lo que les quiero decir, porque veo que no lo tienen claro, es que cuando hablamos de derechos personales, estamos hablando de sujetos, un activo y un pasivo. Mire, Pablo, de eso ya hablamos. El derecho a la vida, ¿acaso hay un sujeto activo y uno pasivo? Pues no me confunda la gente. En derechos personales hay un sujeto activo, un sujeto pasivo y una relación jurídica. Y como dijo Ian, hay una facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de una obligación a un sujeto pasivo, o bien, ¿de qué dice? La entrega de una cosa o ejecución de un hecho positivo o negativo. ¿Por qué? Porque a veces hay obligaciones positivas, que es dar, entregar, y a veces hay obligaciones negativas. Entonces, no me pierdan la gente. Ian, espérate porque le voy a dar la palabra a Cristian Villalta. Cristian Villalta. Gracias, licenciada. No, solamente iba a sacar para mí el derecho personal era una facultad de actuar, pero ya con la explicación que usted me dio, ya sé qué es. No se olvide que estamos estudiando derecho, ¿verdad? Son temas que yo ahorita medio estoy explicando, pero son temas que ustedes ya tuvieron que haber visto en Introducción al Derecho 1 y 2, y que además todo derecho civil fue de derechos personales, derecho civil 1. Entonces, ustedes, compañeros, tienen la obligación, pero yo sé que les molesta, ¿verdad? Esto es lo que les molesta a todos, y ya van a empezar a maltratarme, pero igual me da. Tienen la obligación de leer. Miren, este sistema es muy deficiente. Este sistema es muy... Yo les aseguro que todos ustedes ya ganaron Introducción al Derecho con 90 y 100 y no saben qué es un derecho personal. Miren, habemos 174 personas conectadas. ¿Cuántos participan? 10. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué? Porque no tienen fortalecido el estudio. Y es por eso, ¿verdad? Porque arman sus grupos, porque hagamos el examen en esto, pasame la sección, por ejemplo, yo, la sección A le pasa el examen de la licenciada, ¿verdad? No saben que son diferentes, pero, por ejemplo, eso, todos se viven, ustedes creen que uno no sabe que en Zoom resuelven su examen, todos, que esto brinca con los chats y las respuestas, no, hombre.
Pero ¿quién se está engañando? Ahí está la cosa. ¿Quién se está engañando? Bueno, pero ahí ustedes, ¿verdad? Ustedes van viendo cómo van avanzando, pero sí es preocupante. A mí como docente me preocupa, fíjense, me preocupa. Ya ven la crisis institucional que tenemos en la universidad. ¿Y por qué creen ustedes que es? Cada quien piensa a su estilo. Sigamos. Entonces, como algunos coincidieron conmigo, sí, Estuardo, es una relación jurídica entre dos personas. Y hay dos elementos. Por un lado, un sujeto activo y por el otro, el pasivo. Estuardo, ¿me ibas a preguntar? Abran su cámara, por favor. Acá. Buenas noches, licenciada. Solo con la duda. Entonces, para que exista un derecho personal, tiene que existir un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, entiendo, por ejemplo, en este caso, el sujeto activo. Siempre va a exigir, tiene la facultad de exigir, ¿verdad? Porque hay relación jurídica. Y la otra persona tiene la facultad de cumplir lo que le están exigiendo. Eso es lo que entiendo. Ahí estamos. Muchas gracias. Derecho 2. Hay varios libros de destacados profesores que imparten ese curso. Vayan a leer que es un derecho personal, porque fíjense que si no entienden que es un derecho personal, menos van a entender que es un derecho real. Y ahorita voy a medio explicar que es un derecho real. Pero no se preocupen si no lo entienden ahorita. Mejor vayan a fortalecer el conocimiento en derecho personal. ¿Saben por qué? Porque para derecho real es un tema específico del programa y yo lo tengo que desarrollar en un día, ¿verdad? En una clase, perdón. Entonces, primero, mejor estudien el derecho personal y eso les dejo de tarea, por cierto, porque ya en la próxima clase vamos a ver los bienes. Bueno, entonces ya medio vamos platicando del derecho personal. El objeto de estudio de este curso Civil 2 son los derechos reales. De hecho, no sé si alguien me puede leer ahí el nombre del libro segundo. Alguien que tenga ahí su código civil a mano. Lea el nombre del libro segundo. Vamos a ver si saben leer el código, ubicar los libros en el código civil. Libro segundo, código civil. Dice, ¿Sí libro segundo. Libro segundo, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Excelente. Libro segundo al Código Civil. De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Gracias, Priscila. Muy amable. Gracias. Bueno, entonces, los derechos reales, objeto de estudio en todo no en todo, en la mitad del transcurso del curso, porque ya no podemos hablar de semestre, ¿verdad? La primera parte y la segunda, si se acuerdan cuando vimos el programa, se refiere a los derechos reales. Ahorita empezamos con el patrimonio, los bienes, y la segunda parte ya será toda la clasificación de los derechos reales, ¿verdad? ¿Qué es un derecho real? Solo así les voy a decir, y yo sí les dejaría de tarea que vayan a estudiar los derechos personales. ¿Para qué? Para que los entendamos bien el día que me toque explicar. Miren. Este celular es de mi propiedad. ¿Ya? Sobre este celular ejerzo un derecho real, que es el de propiedad. Pero los derechos reales tienen su clasificación. Por eso tienen derechos reales de goce y disposición, la propiedad. ¿Por qué? Porque disfrutamos del bien, pero también puedo disponer de regalárselo a mi tocaya Marisol Juárez, por ejemplo. ¿Ya? También puedo disponer que la computadora se la voy a donar a Karen Marroquín, por ejemplo. O sea, disfruto de los bienes porque ahorita los estoy utilizando, pero también puedo disponer de ellos. ¿Ya? Entonces, la propiedad es uno de ellos.
Luego tenemos unos derechos reales que se denominan de mero goce. ¿Qué sucede ahí? Vamos a gozar de los bienes, pero que son de ajena pertenencia. Entonces se celebra un contratito ahí de usufructo, de uso y de habitación. La servidumbre también es una limitación, pero es un derecho real. Y por último, tenemos los derechos reales de garantía. ¿Qué son estos? ¿Para qué nos sirven? Con los derechos reales de garantía, como su nombre lo indica, vamos a garantizar el cumplimiento de una obligación. Cuando la garantía recae sobre un bien inmueble, estamos ante la hipoteca. Cuando la garantía recae sobre un bien mueble identificable, estamos ante las garantías mobiliarias. ¡Salud, Marisol! Entonces, estamos ante las garantías mobiliarias que les comenté de la clase pasada, que ya no están reguladas en el Código Civil, sino que tienen su ley específica, que es la Ley de Garantías Mobiliarias y que tendremos que leer para el segundo examen parcial. Entonces, ¿qué es un derecho real? Un derecho real, yo no tengo ninguna relación jurídica con mi teléfono o con la computadora. Ella no es persona, entonces no es sujeto pasivo. Yo sí soy persona, pero las relaciones jurídicas son entre personas. Vayan a estudiar, por favor, el tema de los derechos personales. Entonces, sobre las cosas y los bienes, lo que se ejercen son poderes jurídicos, porque estamos estudiando derecho, ¿eh? Directos e inmediatos. Cuando tú ejerces un poder jurídico directo e inmediato sobre un bien o sobre una cosa y la estás aprovechando total o parcialmente, ese poder que ejerces sobre la cosa es oponible contra todo el mundo, es decir, oponibilidad erga omnes. Y cuando estamos ante ese poder jurídico directo e inmediato sobre las cosas y que es oponible contra todo el mundo, ese es un derecho real. Mi código civil o mi biblioteca no puede ser sujeto pasivo, ¿verdad? Sobre ellos ejerzo un poder. ¿verdad? Y ya si decido que Mario Roberto utilice mi biblioteca mientras estudia derecho, yo le estoy dando un derecho a él de usufructo, por ejemplo, ¿verdad? O de uso. Ahí vamos a ver, dependiendo, porque el uso es más limitativo, el usufructo es más amplio. Muchas gracias, licenciado. Ahí se lo voy a prestar, Mario Roberto. Entonces, ahí están los ejemplos. En derechos reales, entonces, repito, va a ser nuestro objeto de estudio para todo el curso. En los derechos reales no hay sujeto activo, no hay sujeto pasivo determinado. El derecho es oponible contra todo el mundo, ¿verdad? Y son poderes los que se ejercen. Ahí no hay facultad, no hay relación jurídica. Por eso les indico nuevamente que es necesario que estudien los derechos personales para que lo tengamos clarito el día que ya analicemos propiamente y en forma específica el tema de los derechos reales. En cuanto a la naturaleza jurídica, tenemos ahí dos grandes teorías, una que ya no está vigente, que es la teoría clásica o del patrimonio personalidad, y se llama así porque estos tratadistas tuvieron la idea que el patrimonio se deduce de la personalidad, llegando a pensar que era una prolongación o una emanación de ella, ¿verdad? Y la potestad jurídica de que está investida una persona como tal. Fue criticada muy fuertemente precisamente porque confunde el patrimonio con la capacidad de goce. Yo creo que aquí ya sabemos que es capacidad de goce, la capacidad también es un atributo de la persona. Los clásicos sostienen que el patrimonio es indivisible y que no se puede transmitir, que es inalienable. Situaciones que sí fundamentan la teoría moderna o del patrimonio de afectación. Ellos nos indican que el patrimonio puede dividirse, y ya vamos a ver que sí, puede transmitirse. Porque ustedes en un testamento pueden decidir a quién le dejan todo su patrimonio, ¿verdad? Si otorgan testamento. Y
si no lo otorgan, la ley designará a los herederos, pero eso lo vamos a ver después. Existen tantos patrimonios como fines jurídicos de una persona. Ya vimos que hay patrimonio conyugal, ya vimos que hay patrimonio familiar, hay un patrimonio que se destina a las fundaciones que se constituyen, y también si quieres constituir una sociedad anónima, habrá un patrimonio que pertenece a esa nueva persona jurídica que será una sociedad anónima, XX sociedad anónima. El patrimonio está destinado a la realización de un fin jurídico, que aquí no olviden, porque me hablan de cosas generales, pero aquí estamos hablando de fines jurídicos y económicos, ¿verdad? Hay patrimonio conyugal, patrimonio familiar, patrimonio hereditario, el patrimonio que se destina a una sociedad, por ejemplo, o el patrimonio que se destina a la constitución de una fundación. Esta teoría sí está vigente, ya lo hemos visto. Luego pasamos a una guía conceptual número 2, siempre relacionada con el patrimonio. Pues ahí tenemos en primer lugar, en la primera columna de esa guía, la indivisibilidad del patrimonio, o sea, lo que sostenían los clásicos, ¿verdad? Que no se podía dividir. Pero los de la teoría moderna del patrimonio de afectación dicen, no, eso no es cierto, muchachos, eso sí se puede dividir. ¿Qué sucede? Yo les envié unas diapositivas ahí, y está esta diapositiva, miren, no sé si se... Ay, por allá. Por acá. Es que no me... Espérenme. Como yo, ahí está. Aquí está. Aquí está. Miren, esta. Ah, gracias, Dimas. Ahí hay un círculo en donde está el activo, el pasivo, ¿verdad? Entendemos ahí que integra el activo y que integra el pasivo. Y ahí está el signo de dólar y también, no de Dollar City, y también de quetzales. ¿Por qué? Porque lo que quiero indicarles es que tiene que tener una apreciación económica. Están los derechos reales y los derechos personales. ¿Por qué les digo esto? Porque el patrimonio es una universalidad, por eso está el círculo, es el conjunto. Y ya vimos que si lo separan así en derechos reales y derechos personales, pierde su naturaleza. Ya no es patrimonio. Lo mismo si lo dividen en activo y pasivo, quedaría así, miren, a la mitad. Eso no es patrimonio, ¿verdad? Es una universalidad. Entonces resulta, veamos ahí nuestra guía número 2, resulta que el patrimonio, por ser una universalidad, esa es su naturaleza jurídica, de bienes y obligaciones, en los cuales se incluyen los derechos reales y los derechos personales, porque todos esos son elementos de ello, no puede ser objeto de división en parte determinada. Ustedes no pueden dividir activo pasivo, ya no es patrimonio, ni pueden decir derechos reales, derechos personales, ya no es patrimonio, pero sí pueden decir, bueno, mi patrimonio es el 100%. Yo creo que Ian como que es contador o algo así porque él más o menos lo explicó. Mi patrimonio constituye el 100%. Lo que sí puedo decirles es, bueno, fíjense mucha, que el 80% de mi patrimonio es pasivo. Yo ahorita tengo muchas deudas, pasivo. Deudas y obligaciones, me embargaron por pensión alimenticia, debo la tarjeta de crédito, el carro, la moto, etcétera. Ese es mi pasivo. Y solo me tengo un 20% de activo. Eso sí se puede dividir así. Al revés, ¿verdad? Mi activo es un 90% y yo casi no tengo deudas. Mi pasivo lo constituye un 10%. De esa forma, sí pueden dividir el patrimonio. ¿Me entienden? Ahora bien, la otra figura que existe cuando vemos el tema del patrimonio es la subrogación real. La sustitución de unos bienes por otros. Bienes que salen de tu patrimonio, pero ingresan otros. Y que significa que ese bien nuevo que integra ahora tu patrimonio, pues ocupa el mismo lugar, especialmente si en cuanto a obligaciones se refiere. Leamos, por favor, la subrogación real. Bien, leamos. Está en la guía conceptual número 2, en su segunda columna, por favor. Sí, licenciada, dice subrogación real. Es Gracias. la sustitución de uno.
es la sustitución de unos bienes por otros en un determinado patrimonio, de tal forma que, bien por disposición de la ley o bien por la voluntad de las partes, el nuevo objeto venga a ocupar el mismo lugar que el antiguo tenía desde el punto de vista de su régimen jurídico. Federico Puig Peña. Muy bien, gracias. ¿Cómo lo ejemplificamos? Sustitución de unos bienes por otros, pero ¿qué es lo que nos dice en conclusión? Que el nuevo objeto, el nuevo bien, la nueva cosa, venga a ocupar el mismo lugar del antiguo. Por ejemplo, alguien vende su casa de un nivel y ahora se compra una de 3 niveles. Ok. Pero resulta que debe pensiones alimenticias desde el año pasado. Inician el juicio ejecutivo y están cobrando todas las pensiones alimenticias atrasadas. Ustedes no pueden decir, ay, pero si yo debo del año pasado las pensiones, desde el año pasado es que no cumplí y esto lo adquirí hoy, esto no me lo toca, porque es un bien nuevo. No. Es nuevo en el sentido que ahora forma parte de tu patrimonio, porque o bien salió uno o hubo acrecentamiento, ¿verdad? Pero cuando hablamos de subrogación es eso, que hay un cambio de un bien por otro, porque o vendes uno y adquieres otro, ¿verdad? Y eso significa que siempre va a ocupar el mismo lugar, pero se está refiriendo a las obligaciones, al incumplimiento, y en caso de ser afectados esos bienes por incumplimiento, no importa que sea nuevo. Por eso les dicen que tenían desde el punto de vista de su régimen jurídico. Insisto, estamos estudiando leyes, entonces ahorita estamos estudiando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, ¿verdad? Ya otras cuestiones, pues se pueden discutir, pero no en este curso. Otro día hacemos otra reunión para eso. Entonces, goza del mismo derecho. Aunque sea un nuevo bien y hay obligaciones que cumplir, siempre se va a ver afectado, ¿verdad? No que porque ahorita es nuevo y hoy ya sale, o quieren salir de todos los antiguos porque no van a ser afectados los nuevos desde el punto de vista del régimen jurídico, lo van a hacer. No se puede. Ese sería un fraude. ¿Cuáles son las principales características del patrimonio? Bueno, en primer lugar, solo las personas podemos tener un patrimonio. Vuelvo a repetirles para los que fueron mis alumnos y los que no, pues ahí vamos a conseguir las guías. Había una guía que tenía en cuadritos todos los atributos de la persona, ¿se recuerdan? Y que todos los atributos los fuimos explicando porque fueron objeto de evaluación del primer examen parcial. Domicilio, estado civil, nombre, capacidad, personalidad, ¿se recuerdan? Ahí estaba el patrimonio también. Está integrado por 2 elementos, un elemento activo y un elemento pasivo. Ya lo vimos. Constituye un universo, una universalidad ¿de qué? De derechos. Estamos hablando de derecho. Estamos en la clase de derecho civil. 2. Comprenden, y esto tiene relación con lo que acabamos de ver de la subrogación real, comprende tanto los bienes presentes como los bienes futuros, ¿verdad? Eso será parte de tu patrimonio. Y deben incluirse, ojo ahí, subrayenlo por favor, únicamente bienes, derechos, obligaciones y cargas que tengan una apreciación pecuniaria tanto en su activo como en su pasivo. Repito, el derecho a la libertad, a la libre emisión del pensamiento, el derecho a la locomoción, libre locomoción, el derecho de asociación. Todos los ejemplos que ustedes dieron no son parte del patrimonio, ¿verdad? Aquí son bienes, derechos y obligaciones. Sus bienes inmuebles, su finca, su carro, ¿verdad? Su moto, su computadora, su celular también es patrimonio. Sus libros forman parte del patrimonio. El perrito que compraron también, o que les regaló la novia o el esposo, también es parte del patrimonio. Y si se van a comprar sus vaquitas y unos caballitos, forman parte del patrimonio. ¿De acuerdo?
Ahora sí, formulen sus preguntas, mi exposición ha concluido. No sé. Licenciada, una pregunta. Los negocios Dime, también Mario forman, Roberto. los negocios Perdón, también, los negocios comerciales también forman parte del patrimonio, ¿verdad? por supuesto, vender tu negocio, te tienen que dar un precio, ¿verdad? Okay. No. Y si te genera ganancias y todo, tu activo de tu patrimonio. ¿Verdad? Gracias, ¿Estamos licenciada. bien? Porque hay perritos que se compran. Ahora, si te lo regalaron, no tiene precio ese amor incondicional. Tu regalo, el día del cariño, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Pero si lo querés vender, cuando te hayas peleado con la novia, ahí sí le vas a poner un precio. Yo creo que por 5 quetzales vas a vender la pobre mascota. Ahí sí se vende, licenciada. Ahí lo vende o le saca raja. No, pero ahí sí, ¿verdad? Algo más. Miren, ay no, tachada la pobre mascota, sí. Ya no vas a querer el recuerdo de esa persona. ¿Alguien más? Compartís tu gato, entonces, Joseph, el dueño. El gato lo tenés en propiedad. ¿Sí, Daniel? ¿O Gerson? ¿Quién va a hablar? Disculpe la pregunta. Mire, en indivisibilidad del patrimonio, Uy, perdón. Disculpe, Gerson, ¿hay alguna interrupción ahí? No se le escucha nada y cuando habla mucho ruido. ¿Me escucha en este momento? Sí, ahorita sí. Vamos. Mire, le comento que los derechos reales y los derechos personales en la indivisibilidad del patrimonio, a mí me quedó claro que dice es indivisible únicamente en parte alícuota o proporcional. No, es divisible. El patrimonio solo se puede dividir en parte alícuota o proporcional, que es el ejemplo que le puse del 100%, 80% pasivo, 20% de activo. Que usted no lo puede dividir, pero en parte determinada. Usted si dice lo divido en activo y pasivo, ya no es patrimonio porque es un universo. Eso lo expliqué. Hasta le enseñé la grafiquita ahí que les envié a su chat. Ya lo voy a subir al clase. Gracias. Licenciado, buenas noches. No, sí, Levi. Las acciones también entran en lo que es el patrimonio, ¿verdad? Así es, tus acciones que tenés dentro de una sociedad, ¿verdad? Obviamente, ese es tu patrimonio activo. Ok, gracias. Ya, perdone, la grafiquita del patrimonio no se visualiza en la diapositiva. Yo la imprimí, pero me salió en blanco y entonces ahorita revisé y está en blanco. ¿Qué será? Lo voy a subir al Classroom. Tal vez lo sacaste del teléfono, ¿verdad? Ánimo si no lo he subido al Classroom. Yo misma me respondo. Ya es el cansancio, mucha. Ruego que me perdone. Dice Priscila que ella sí lo pudo imprimir, no sé. ¿Saben qué? Lo voy a subir al Classroom. Y entonces ustedes ya miran ahí porque no mucho sé de tecnología, no sé por qué en unos salen y otros no. Gracias. ¿Quién más? Dime, Mario Roberto, ¿tú vas a hablar? Dimas sí lo tiene ahí, hasta lo pintó. No, licenciada, ya hablé. Va. Dimas hasta lo pintaste, ¿verdad? Enseñarlo ahí. Pintaste la gráfica. Así parece. Mira, pues, a saber qué pasó, tocaya. Licenciada, aprovechando, me surgió una duda conforme a la demanda que usted mencionó ahorita. ¿Qué demanda? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay una demanda, pero de mis propiedades o mi patrimonio sería una casa, 2 carros? ¿Los vendo y los pongo a nombre, por ejemplo, para no pagar la deuda, a nombre de mi hija? O sea, esto ahí sería... lo que estás cometiendo es un fraude. Ya. Entonces, y eso le dan seguimiento con la inscripción en el registro de la propiedad. Y entonces, sí, ahí estás cometiendo un hecho delictivo. Sí, porque suceden los casos y en todo. Sí, todo el mundo lo hace, ¿no crees? Lo hace, pero es delito.
Ahí está lo jodido, que es delito. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno. Ah, sí, Erika, ¿tú me vas a decir algo? Yo me puso Erika, pero no sé. ¿Vas a hablar o qué? Ay, ya no. El derecho real entonces es un derecho activo que nosotros tenemos potestad de él. Ya confundiste, todo un relajo hiciste ahí. No es potestad, es poder, poder jurídico. Y ese poder jurídico tiene otras características. Debe ser directo e inmediato sobre una cosa que es oponible contra todo el mundo, ¿ya? No confundan las palabras, ya tienen que ir hablando ustedes jurídicamente, insisto, son estudiantes de derecho, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguien más? Para servirle, en un divorcio, las cuentas bancarias deben ser divididas, aunque esté a nombre de un solo. Cristian, eso lo expliqué yo en Derecho Civil 1 y depende del régimen económico, ¿verdad? Depende del régimen económico que regule su matrimonio. Dependiendo del régimen, ahí está. Yo te aconsejo que vayas a leer el libro primero otra vez, vuelvan a repetir para refrescar. Las vacaciones a veces hacen daño. ¿Alguien más? ¿No? Entonces damos por concluida espérenme, pero es jurídico, es que no es poder absoluto o enérgico o violento, es un poder jurídico. Por eso vuelvo a repetir, poder jurídico, directo e inmediato que ejerce sobre el bien o la cosa y que lo haces valer contra todo el mundo. Chicos, buenas noches. Descansen. Nos vemos martes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias, Pablo. Muy amable. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Nos vemos martes. Gracias, Eduardo. Ahorita te digo. Gracias, Tocaya, Marisol, Daniel. Todos ahí. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Milik, se me cuida mucho. Muchas gracias, Daniel.